y el informe. Primero, el objetivo principal y el único objetivo que hay de este laboratorio es cuantificar el título de vapor durante un proceso de cambio de fase en un calorímetro de mezcla. Es decir, es calcular el título de vapor mediante un calorímetro. Primero tenemos que conocer los estados de la materia. Los estados de la materia existen el sólido, el líquido, gaseoso, y para determinar cada uno de estos estados de cualquier sustancia, se requiere conocer previamente dos propiedades fundamentales e independientes, que son la presión y la temperatura. La presión siempre la trabajamos en presión absoluta. Por ende, la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que nos da el manómetro, más la presión atmosférica. Además, debemos conocer varios conceptos relacionados al cambio de fase, como la temperatura de saturación, que es la temperatura de ebullición, el vapor sobrecalentado, eso es el vapor a la temperatura mayor a la temperatura de saturación, a una presión dada, el vapor saturado, que es el vapor donde ocurre la temperatura de ebullición, y para cada temperatura, una para cada presión. El vapor saturado húmedo es el vapor saturado que contiene líquido en suspensión y su presión y temperatura son dependientes, lo que hace que sea como insuficiente para determinar sus propiedades termodinámicas, como su entalpía, como su volumen. El líquido subenfriado es una temperatura que se encuentra bajo la temperatura de saturación, y la calidad o título de vapor, que es lo que nosotros vamos a calcular el día de hoy, es una fracción másica de vapor en una mezcla de líquido y vapor, y se suele denotar con la letra X. Aquí vamos a ver el diagrama de presión-entalpía, donde podemos ver todo lo que es el líquido subenfriado, que está bajo la temperatura de saturación, y al iniciar la curva, porque aquí inicia una curva de líquido saturado, después empieza a un punto crítico, y después baja a un vapor saturado. Es decir, el inicio de la curva es el líquido saturado, dentro de la curva existe todo lo que es vapor húmedo, después de la curva y después de la temperatura ya de saturación, existe todo lo que es el vapor saturado, y después el vapor sobrecalentado. Aquí podemos ver el título de vapor, que cuando se encuentra líquido saturado es 1, y cuando es líquido saturado es 0, y ya cuando es vapor saturado encontramos que el líquido de vapor es 1 o la calidad es 100%. A continuación les voy a mostrar el video de la experiencia, igual que todas las veces. Usted me dice si no se ve, si se ve. Hola a todas y todos, soy Ángel Oñate, su docente de laboratorio de termofluidos y pertenezco al departamento de Ingeniería Mecánica. El objetivo de la experiencia de hoy es poder cuantificar la cantidad de humedad en el vapor. Para eso utilizaremos una balanza, un calorímetro y un recipiente con agua, que aproximadamente tiene un litro, y adicionalmente una caldera. Para cuantificar la cantidad de humedad contenida en el vapor, o el título de vapor, como también se le conoce, es necesario realizar un balance de masa. Por esta razón, vamos a amasar el calorímetro vacío el cual tiene una masa de 1,472 kilogramos. A continuación, se ingresa el agua del recipiente al calorímetro, en su totalidad. A continuación, se vuelve a amasar el calorímetro con el agua que le ingresamos desde el recipiente, y posteriormente deben realizar el balance de masa correspondiente. La masa indicada es de 2,474 kilogramos.
A continuación, se toma registro de la temperatura inicial, esto para posteriormente realizar el balance energético correspondiente. La temperatura inicial es de 24 grados Celsius. A continuación, iniciaremos con el proceso de encendido de la caldera. Para eso, abriremos la línea de gas y abriremos la línea o el regulador de gas del mechero. Posteriormente, posterior a encender el mechero, podemos regular la llama desde el regulador. Esperaremos a que el manómetro llegue a una presión que va entre 2 y 2.5 bar. En ese entonces detendremos el sistema y comenzaremos con el laboratorio. Una vez alcanzados los 2.1 bar, se procede a montar el calorímetro a la caldera. A continuación, se procede a montar el calorímetro a la caldera, tratando de que la conexión sea lo más concéntrica posible. Una vez montado el calorímetro a la caldera, procedemos a liberar el flujo de vapor contenido en la caldera y de esa forma liberar la presión hacia el contenedor con agua. Para liberar el flujo de vapor se procede a abrir completa y lentamente la válvula del globo. Una vez ingresado el flujo de vapor al calorímetro, la temperatura comienza a aumentar hasta llegar a un estado de régimen. La temperatura alcanzada por el agua es de 84 grados Celsius. A continuación, se procederá a retirar el calorímetro de la caldera para poder masarlo y así realizar el balance de masa correspondiente. La nueva masa contenida en el calorímetro es de 2.836 gramos o 2,836 kilogramos. Eso ha sido el laboratorio de título y vapor. Me despido, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Bueno, ese es el laboratorio. ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿El video de la experiencia? Si no, sigo con la presentación. Bueno, los datos de la experiencia, nuestra presión del manómetro era 2,1 bar, mi presión atmosférica es 1 bar, más nuestra presión absoluta, por ende serían 3,1 bar. Nuestra masa del calor 470. Nuestra masa, cuando mi colega pesó el calorímetro más el agua, serían 2,652 kilogramos, y la masa que aparece aquí, que serían los 2,722, es la masa final que pesó mi colega, que sería la masa del calorímetro más el agua, más el vapor en su interior. La temperatura inicial es de 24 grados Celsius, y la temperatura final de la mezcla, la última que tomamos, sería 84,5 grados Celsius. Entonces, para el balance de masa debemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer el balance de masa de la mezcla, es decir,
la masa de la mezcla. Esta sería la masa de la mezcla, es igual a la masa inicial. La masa de la mezcla sería la masa del agua más el vapor. La masa inicial es la masa solo del agua. La masa del vapor húmedo es la que nosotros debemos calcular. Calcular la masa inicial del agua, nosotros pesamos primero el calorímetro y después el calorímetro más el agua. Por ende, a la masa del calorímetro más el agua, le restamos la masa del calorímetro y me da la masa inicial, que es solamente la de agua. Tenemos la masa del calorímetro más el agua más el vapor, menos la masa del calorímetro, lo cual todo eso me da la masa de la mezcla, que sería el agua más el vapor. ¿Se entendió cómo calcular la masa del vapor húmedo, la masa del agua y la masa del agua más el vapor? Acuérdense que solamente hay que restarle a la masa del agua la masa del calorímetro, o sea, la masa que pesamos del calorímetro más el agua. ¿Se entendió? Sí. Ya, ¿qué? Por ende, ¿para qué vamos a ocupar esta masa de vapor húmedo? Para sacar la entalpía del vapor húmedo y con eso sacar el título de vapor. Entonces, vamos a hacer un balance de energía inicial más la masa del vapor húmedo por la entalpía del vapor húmedo. Despejando la entalpía del vapor húmedo me daría que sería la masa de la mezcla por la entalpía de la mezcla menos la masa inicial por la entalpía inicial partido por la masa del vapor húmedo. Acuérdense que esto es todo en presión atmosférica, por ende nosotros vamos a ocupar lo siguiente: C de la entalpía de la mezcla y esta es la entalpía inicial. C, que es una constante, C vale 4,1868 y la temperatura de la mezcla, la cual es nuestra temperatura final que tomamos, que serían los 64,5 grados Celsius. Y nuestra sería C, que es la misma constante, por nuestra temperatura inicial, que es 4 grados Celsius. Entonces, junto con eso ya tenemos nuestra masa de la mezcla, que la habíamos calculado anteriormente. La habíamos calculado la vez pasada por el C o por el C, que es la constante, por la temperatura inicial partido por la masa del vapor húmedo. ¿Alguna duda al respecto? ¿Cómo calcular la entalpía del vapor húmedo? Junto con eso, ya que tenemos la masa, nuestro título de vapor en la caldera sería la entalpía del vapor húmedo es igual a la entalpía líquido saturado más el X, que es la calidad o título de vapor, por la entalpía del calor latente de vaporización o de vapor saturado. Entonces, despejando, da que nuestro título de vapor menos la entalpía del calor latente de vaporización. Este nos va a dar un porcentaje, tanto de 20, 40, 30. Significa cuánto vapor hay en la mezcla.
la entalpía de tanto de líquido saturado como del calor latente de vaporización se pueden obtener mediante tabla o el diagrama del Molière. Entonces, usted va a la tabla de vapor saturado y va a ver aquí en la tabla, era 3,1, por ende estaría aquí. Entra con la presión absoluta en bar aquí. Entonces la presión absoluta iría como 3,1. Acá no aparece el 3,1, así que usted debería interpolar entre estos dos números, que sería el 3,013 y el 3,213. Si estas tablas están en internet, usted puede encontrar una tabla que quizás sí salga el valor del 3,1 bar de presión absoluta. Así que va a dar. Entonces, lo que usted debe hacer es interpolar entre ambos datos, y aquí podemos ver el HF y el HFG. Y lo puede sacar mediante tabla interpolando aquí X, porque no sabemos los valores. O también lo puede hacer mediante el diagrama de Molière. Entonces, en el diagrama de Molière o el diagrama de presión entalpía, usted entra con su presión, en este caso, que sería los 3,1 bar. La presión, esta línea que se encuentra aquí, va como en diagonal, después toca justo en la curva, donde encuentra el líquido saturado, después la presión sigue constante hasta la salida de la curva en vapor saturado y después desciende. Esa es la línea de presión. La línea que aparece después en el diagrama, porque también aquí pasa una línea que es como así, es la que aparece ahí, que es de la temperatura. Entonces la línea de presión es siempre la que va más recto. Entonces usted va con la línea de presión de 3,1 bar, justo en el punto donde toque la presión de 3,1 saturado, usted deja un punto y tira una línea recta hacia abajo, no como la que acabo de tirar yo, me manejo con el lápiz aquí con la tableta, pero justo tira una línea recta y va a encontrar el HF, que es la entalpía del líquido saturado. Después sigue con la misma presión, que es constante, hasta la curva de vapor saturado. Y esa punto de ahí, usted va a línea recta otra vez y va a encontrar el HFG, que es la entalpía de vapor saturado o de calor latente de vaporización. Entonces, aquí podemos obtener el HF y el HFG mediante el diagrama de Molière, o también lo puedo obtener mediante la tabla. El diagrama de Molière, yo en general, ejemplo, aquí le puede dar, aquí le puede dar 5, aquí le puede dar 5, y algo. Entonces, esos 5, y algo, o sea, 535, y acá le va a dar como 2108, por ejemplo. Solo que valores que le podrían dar en el cálculo de la entalpía del HF y el HFG. Siempre tiene que cortar justo en el punto donde entra la curva de líquido saturado y cuando sale del vapor saturado, a la otra curva. Eso encontraría el HF y el HFG. Lo puede sacar mediante tabla, como también lo puede sacar mediante el diagrama de Molière. Con el HF y el HFG, usted ingresa ya los valores aquí y va a encontrar la calidad o título de vapor, el cual le va a entregar en porcentaje, es decir, 20% es cuánto vapor tiene la mezcla, por ende, eso es lo que usted
va a encontrar cuando usted calcule el título de vapor. Y eso sería todo el laboratorio. ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿puedo volver a la diapositiva donde estaba la tabla? Sí. Es que en la columna del HF, cuando ¿Sí? la presión es 3.2, parece que el valor está malo. Sí, está malo. Es 3, es que van bajando, según yo. Sí, 571. Ok. Ah, yo estaba viendo el HFG. Sí, aquí nos corrimos al digital. Sí, aquí es 571,7. Sí, sigue la misma línea. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Pero eso sería como el laboratorio. Si usted puede ocupar, espero que también hayan aprendido a ocupar un poco el diagrama de Mollier, o quizá ya lo ocuparon en termodinámica, así que es mucho más fácil para usted. Siempre en el diagrama yo tomo igual un rango, o sea, si usted en el HF es 535, yo tomo ya, si usted toma 536, también se lo dejo, bueno, no tengo un rango de 10, es decir, si usted toma 535, no, pero sí un rango de 1, sí, de 1 en general para ambos lados. Si usted toma de 300, 534, ejemplo, porque igual es más complejo ser exacto con las mediciones. Pero por eso yo en el diagrama siempre dejo un parámetro de 1. Para que sea como bien, porque en realidad uno tiene diferentes ojos en cada diagrama, así que debe poner en el informe cómo calculó, cómo sacó el HF y el HFG también. Lo hago generalmente el tema de los rangos porque igual soy consciente de que no todos tenemos el mismo ojo en mirar los diagramas, tanto el diagrama de Mollier como el de refrigeración, o las tablas, o cosas así diferentes hasta el diagrama de viscosidad. Yo siempre tengo un parámetro porque no todos tenemos el cálculo del mismo ojo. Yo lo puedo hacer mediante un programa, pero el diagrama yo tengo un ojo diferente al de usted. Siempre tengo un rango de 1. Para hacer que el cálculo esté bueno o malo. No soy tan como yo saqué este número y este número tiene que ser. En esa parte no soy tan estricta cuando hay lectura de diagramas. Solo por el hecho de que todos tenemos diferentes tipos de ojos. Ya. Entonces, el laboratorio, igual que las otras veces, es 2 días después de la experiencia, el día jueves, entonces el día sábado a las 11:10. Entraron 2 compañeros tardes, yo creo que ellos son Nicolás. Sí. Ya, ¿usted es de esta sección o de No, la soy de esta sección del sección lunes? que tenía problemas de conexión. Ya, y don Pablo también ingresó a última. Sí, pues si no hay más dudas, los que estaban. Sí, espera. No, sí que se preocupe. Los que ingresaron bien y terminamos con el laboratorio y vieron el video de la experiencia se pueden